Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, saludos cordiales. Estamos aquí en Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Decía en otro espacio donde estaba un poco más temprano que seguimos sobreviviendo estos fines de mundo. Estas semanas han estado súper cargadas, Glory. Sí, buenos días a todos, todas y todes. Gloria Meléndez del programa de Apoderamiento Legal. Igualmente un poco cansada, pero también muy contenta de estar aquí con todos y todas ustedes. Bastante exhausta, diría yo. Vamos a ponerlo propicio y yo creo que las razones sobran. Han sido días sumamente intensos, no solamente en la Oficina de Ayuda Legal, sino también pues en el país que nos ocupa, todas las conversaciones que hemos estado teniendo aquí. Pero también pensando en que hay un tipo, y escuchaba en otro espacio anoche, hay un tipo de memoria muscular, ¿no? Esta es la semana del 8º aniversario de María, también es el 8º aniversario de Irma, ¿verdad? Que a veces pasa por desapercibido porque María fue devastador para toda la isla, pero Irma tuvo un impacto muy certero para personas en Puerto Rico y hay un tipo de memoria muscular, el cuerpo se acuerda, y emocionalmente que hemos estado trabajando pues con estos recuentos de María, los medios siempre se interesan cada vez que va a llegar un aniversario en ver cómo está la cosa, qué ha pasado con los toldos, qué ha pasado con los fondos de recuperación. Pues hay un proceso de revivir un trabajo en el cual mucha gente perdió todo, muchas comunidades aún no se acaban de recuperar, ni siquiera han empezado a recuperarse, y organizaciones pues como ha sido Ayuda Legal Puerto Rico para dicha, pero también ha tenido un costo, ¿verdad? De distintos tipos, pues llevamos 8 años trabajando con este tema del desastre y este tema de los sobrevivientes de un desastre, ¿verdad? Que es lo que ocurre después, muchos años después, y que acabamos de ver con todo esto que está pasando, ¿no? El documental de Katrina acaba de cumplir los 20 años y ver a la gente, ¿verdad? En situaciones muy parecidas a las de Puerto Rico, todavía a duras penas buscando cómo poder mantener su hogar, ¿no? Que perdieron a raíz del huracán y las cosas que pasan. Así que sí, ha sido una semana intensa. Estamos aquí en una versión reducida. Gloria, high five. ¡Yay! Aquí estamos. Y queríamos no solamente excusar a las Verónicas, Yes. que nos hacen falta, porque a mí me hacen falta, yo peleo con ellas continuamente, pero las extraño enormemente. Pero queríamos usar este espacio para hacer una actualización bastante breve de qué ha pasado con 3 proyectos de ley, 2 de ellos que se han convertido ya en ley, uno que está en el tintero porque el interés pues es dar estas actualizaciones de política pública que a veces se nos quedan y que han dado tanto que hablar. Y yo quiero tomar el privilegio, Glory, de empezar hablando de uno de estos proyectos de ley que me parece que son urgentes, y empiezo quizás por ahí. Lo primero es que tenemos la ley 63 del 2025, es una ley que se acaba de firmar, la acaba de firmar ahora este verano, en julio, si no me equivoco, de hecho, donde se van las celebraciones de orgullo también. O cercano a esos meses de las celebraciones de orgullo, se da esta firma por parte de la gobernadora de Puerto Rico de un proyecto del cual se había hablado durante el proceso de campaña electoral y que había sido uno de estos compromisos con sectores conservadores y que tiene como objetivo el que el poder, ¿verdad? Y poder seguir señalando o cerrando el espacio para comunidades y juventudes trans, ¿verdad? Y es un proyecto que tiene un nombre, una ley, ¿verdad? Que tiene un nombre larguísimo. Quiero, ¿verdad?, ser justa con este nombre de la ley. Se llama, de hecho, la Ley para la Protección de la Salud y el Bienestar de los Menores de Edad en Puerto Rico. Y cuando uno escucha el nombre de esa ley, pues puede pensar que se trata de algún tipo de mecanismo protector dirigido al Departamento de la Familia para hablar de temas de reunificación familiar, estos temas de maltrato infantil. Hemos visto que hay espacios donde están haciendo campañas, por ejemplo, sobre el tema de la violencia dirigidas a menores de edad, sobre la importancia de capacitar a padres, madres, tutores, cuidadores sobre mejores estrategias para poder criar sin violencia, de temas de crianza para la paz, pero no, esta ley no está en esta dirección, Glory. Se trata de una legislación que va dirigida a prohibir lo que se entiende como las terapias de afirmación de género o terapias ¿verdad?, que tienen que ver con algún tipo de tratamiento hormonal, para prohibirlas y legalizarlas en Puerto Rico cuando estas terapias van dirigidas a personas menores de edad, entiéndase menores de 21 años. Esto es bien importante
importante porque se trata en el grosso modo, ¿verdad?, de un esfuerzo por parte de la legislatura de enmascarar como un interés en el bienestar de estos menores, como enmascarar ¿verdad?, como algo dirigido a favorecer esos derechos que tienen estas personas menores de edad, cuando realmente de lo que se trata es de tomar y crear un problema donde no lo hay, que es el señalamiento de las juventudes trans como una juventud que de por sí está sufriendo algún tipo de maltrato o que tiene algún tipo de distorsión o que tiene algún tipo de mal o que es algún tipo de desviación para eventualmente, ¿verdad?, criminalizarlas o señalarlas, patologizarlas para decir que lo que se está haciendo está mal y es un tipo de maltrato. Básicamente la ley, un poco pensando en lo que hace la ley establece sanciones, de hecho establece unas multas muy severas, establece la posibilidad de quitarle la licencia para ejercer en Puerto Rico a profesionales de la salud e instituciones que colaboren o que lleven a cabo procedimientos que vayan dirigidos a las terapias hormonales de menores o que vayan dirigidos a cualquier proceso, ¿verdad?, de afirmación de género. Además, establece sanciones o una prohibición para aquellas instituciones públicas o privadas que reciben algún tipo de fondos públicos, y es bastante amplio con cualquier tipo de fondos públicos que de alguna manera apoyen este tipo de gestión, ¿verdad?, de terapia o procedimiento médico. Desde Ayuda Legal Puerto Rico, ¿verdad?, nosotras como defensoras de derechos humanos, obviamente esta ley la vemos con más allá de con sospecha, con reproche. Se trata de una legislación que no toma en cuenta, por ejemplo, el consentimiento que ese menor ¿verdad?, el consentimiento que existe entre ese padre y esos menores para asumir el camino de esas terapias hormonales. Es una legislación que carece de conocimiento científico porque la disforia de género no es una opinión, no es una valoración religiosa, no es una opinión de si a ti te gustan o tú no aceptas o tú aceptas a las personas transgéneros, si tú crees, ¿verdad?, en que las personas pueden autodenominarse como personas no binarias o pueden cambiar de género, pueden fluir. La realidad es una científica, ¿verdad? Y es que la disforia de género, que no es lo mismo que personas que nacen intersexuales, mal llamadas hermafroditas, o personas que nacen con cualquier otro trastorno hormonal, sino que la disforia de género, que es que una persona siente y padece porque está asignada, ¿verdad?, se le asignó biológicamente, se le asignó al nacer un sexo con el cual no está conforme, un género con el que no está conforme, es una condición médica reconocida por la ciencia, incluida en los libros de ciencia, que se trabaja desde la ciencia, y esto se trata de otro proyecto más de esos que hace la legislatura, que no tiene una consulta con la comunidad científica y que es más un favor o una concesión para grupos conservadores. Cosas que parecen importantes también, ¿verdad?, dentro de este proyecto entró en vigor inmediatamente, tuvo como resultado, y algunas personas que han estado trabajando en el campo de las comunidades LGBT, que personas que estaban ya bajo el tratamiento hormonal, ¿verdad? Y el tratamiento hormonal tiene la capacidad de impactar a las personas en diferentes ámbitos de su salud fisiológica, además de su salud mental, fueran interrumpidas de los servicios de forma inmediata, ¿verdad? Sin importar el impacto que tiene eso en la salud integral de esa persona, e incluso forzándolas a tratar a quienes pudieron, ¿verdad? A quienes pueden y tienen esa posibilidad de movilidad o pueden conseguir la ayuda o seguir los tratamientos fuera de Puerto Rico, en lugares de Estados Unidos donde esto es legal. Tengo que decir, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya había tomado una decisión este verano analizando la ley de un estado, donde este estado había pasado una ley similar a esta, que como esta incluía unas excepciones por razón de condición de intersexualidad, aquí le dicen hermafrodismo, o condición, ¿verdad?, algún tipo de condición médica, física que requiera el tratamiento hormonal, y ya el Tribunal Supremo había dicho que le parecía razonable que los estados podían legislar. Es decir, no existe, igual que pasa con el aborto, una prohibición federal que dice que los menores de edad no pueden recibir terapias hormonales. No existe en ningún lugar. Sin embargo, ese tipo de decisión de los Estados Unidos pues ha envalentonado a estados y jurisdicciones como Puerto Rico, que de momento han adoptado estas leyes que son muy restrictivas,
y que un poco, Glory, y aquí, ¿verdad? Quería contrapuntear contigo, dan al traste con esa narrativa, ¿verdad? Que se adelanta tanto de grupos religiosos conservadores, y quiero decir que grupos religiosos se han opuesto a esta medida, ¿verdad? Porque entienden esa necesidad de la autonomía, la tolerancia y la aceptación a estas juventudes trans, ¿verdad? De 16, 17, 18 años que deciden asumir estos tratamientos hormonales, pensando en temas como el suicidio, ¿verdad? Que es tan prevaleciente en esta comunidad que se siente tan rechazada y reprimida, ¿verdad? Y que esto ciertamente es otra manera de negarle y que no han parado de coger cantazo desde que Trump subió al poder. Pero sí decir que es contrario a esa narrativa de a mi hijo los educo yo, en mi casa se hace, yo crío a mis hijos como yo quiera, pues a estos papás que toman esa determinación junto a sus hijos de seguir estas terapias hormonales, se les está privando de esa posibilidad de criar a sus hijos como ellos entienden. Incluso se les está diciendo, ¿verdad?, qué pueden y qué no pueden hacer, y criminalizando si se decide hacer. ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, yo iba en parte por ahí, pero primero yo quería empezar reaccionando a esta fachada, quizás podemos decirle excusa, del bienestar de los menores para entonces generar este tipo ¿verdad?, de ley, de política pública que lo que hace es restringir, limitar, controlar. Y un poco lo que quiero traer es que la necesidad real que tiene la comunidad puertorriqueña y que tiene la niñez puertorriqueña es de atender los problemas generales de maltrato que está viviendo y que no se están atendiendo. La Red por los Derechos de la Niñez y otras organizaciones que tienen que ver con los derechos de los niños, las niñas y los niños en Puerto Rico han mencionado y han hablado repetidamente hasta el cansancio en recortes de periódico, en la televisión, en la radio, en opiniones en los periódicos, sobre la necesidad de hacer una mirada general sobre la situación de los niños en Puerto Rico, sobre la niñez y la importancia, lo terriblemente roto y lo terriblemente desarticulado que están los servicios para poder proteger a los niños de maltrato. Con todo lo que se ha hablado y con todo lo que se ha hecho, estaban denunciando esta semana que los reportes de maltrato están a unos niveles nunca antes vistos. Y desmantelados los departamentos porque no ha sido una prioridad dar los recursos para detener ese ámbito de maltrato. Ni hacer ningún tipo de gestión para hacer una reestructuración. Mira, ni siquiera para dar la idea de que se está haciendo algo. O sea, eso está exactamente igual que siempre ha estado. Sin embargo, hay unas denuncias mayores, hay una cantidad mayor de maltrato. Vemos todos los días situaciones en que la juventud y nuestra niñez están en situaciones muy terribles que conducen a la muerte y cuestan vidas de niños, niñas en Puerto Rico. Entonces, en lugar de estar viendo todas estas necesidades que gente profesional, gente educada, gente que está trabajando, que está manejando todos los días la niñez desde las etapas del embarazo hasta que cumplen 18 o 21 años, en lugar de hacer eso y de atender esas circunstancias, entonces lo que hacemos es concentrar los esfuerzos en la comunidad mínima, pequeña, de jóvenes trans en Puerto Rico. No para ayudarles, no para contribuir, por ejemplo, a eliminar el bullying en las escuelas, no para darles recursos de apoyo, sino para controlarlas más aún y generar mayor trauma, ¿verdad? Está documentado extensivamente el daño que hace el bullying, el daño que hace la crítica, el daño que hace la falta de apoyo en la escuela a los jóvenes que no están completamente de acuerdo con las estructuras de género según las establece la sociedad, ¿verdad? Al momento en que los menores transgreden mínimamente, y los adultos también, pero los menores que están en una situación de mucha vulnerabilidad transgreden esos estándares tan restringidos y tan limitantes de los roles de género tradicionales, inmediatamente entonces es posible ese maltrato, es posible esa burla, no es tan malo nada, porque con esa burla entonces lo que queremos es que dejen de ser así. Que dejen de ser así. Y cuando vemos, por ejemplo, yo he trabajado con jóvenes, he trabajado con juventud desde la perspectiva de los derechos humanos, y yo me he encontrado en todos estos años de trabajo tantos jóvenes trans que son sencillamente botados a la calle por su familia. Botados a la calle, botados. Y de hecho, parte del trabajo que hace la Red de Derechos de la Niñez. Claro, es con Casa Ramón, es tratar de recoger esa juventud que está botada en la calle. Que es un tipo de maltrato, tú no puedes botar a un joven de su casa. Un joven de 16 años, un joven de 15 años, un joven de 14 años, botado a la calle, forzado. ¿Tú sabes lo que es tener 14 años y vivir debajo de un puente? ¿Usted se imagina eso? Tener 14 años y no saber para dónde mirar, qué coger, un abrazo, una ayuda.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues los botamos a la calle porque entonces no están cumpliendo con lo que se supone que sea, con lo que Dios manda, con lo que la sociedad, para que no digan de mí, porque entonces vemos tergiversados esas capacidades protectoras de los padres al condenar a los menores a este abandono e incluso mantenerlos dentro de la casa, pero entonces forzarlos a ser como no son. La negación de su persona, la negación de su identidad, para tratar de meterlo en una caja con la idea de ¿qué? ¿Con qué? Cuando esas personas llegan a la adultez, negándose a sí mismos, odiándose a sí mismos, pensando que lo que intrínsecamente son no es válido. Es una cosa devastadora y terriblemente violenta. Si ese factor, ¿verdad? Obviamente pasa por desapercibido porque la idea es que se les está creando un mayor mal a los niños o a los jóvenes a través de estas terapia o de estos procedimientos, y de nuevo yo creo que es la falta de conocimiento científico, pero también de legislar para el favor de algunos grupos, y no legislar basado en la ciencia, ¿verdad? Y uno legisla, y a veces cuando preguntan, y cuando alguien dice, pues está este proyecto de ley, ¿qué tú piensas? Una pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que se quiere atender? ¿Cuál es la situación, verdad? Y aquí, pues, es evidentemente uno de esos proyectos que va dirigido a un grupo porque es ese grupo particular. Algunas de las preguntas, ¿verdad?, que han surgido a partir de este grupo y consultas que nos han hecho de ayuda legal, tanto organizaciones como familiares, es la pregunta de si estas personas jóvenes pueden ir a otro estado a recibir el tratamiento y si podrían ser perseguidas por el gobierno de Puerto Rico, y quizás vale la pena aclarar aquí varios puntos, ¿verdad? Como dije, no hay una prohibición a nivel federal a terapias hormonales dirigidas a los jóvenes. Las personas ciudadanas con estatus migratorio que así lo permite, ¿verdad?, que no tiene que ser necesariamente la ciudadanía, tienen o se les reconoce en la Constitución el derecho a viajar o el derecho a moverse entre los estados. Por eso, por ejemplo, si hay un procedimiento médico que no se hace en Puerto Rico, yo puedo ir y procurar ese procedimiento médico en otro lugar y, ¿verdad?, regresar a Puerto Rico y poder tenerlo. O sea, un procedimiento médico, ¿verdad?, de cualquier tipo. De hecho, ahora mismo está pasando con el aborto. En estados donde el aborto está prohibido, las mujeres viajan a otros estados donde sí se puede hacer para lograrlo. Pero lo vemos diariamente, y el Estado de Derecho reconoce que tú puedes, por ejemplo, en muchas circunstancias abandonar tu vivienda para poder recibir tratamiento médico y se te protege. Claro. Y una de las cosas que también preguntan es si entonces el gobierno de Puerto Rico, como esto ahora es ilegal en Puerto Rico, cuando esa persona regrese, puede ser sancionada. Y la realidad es que no. El gobierno de Puerto Rico puede sancionar por cosas que ocurran en la jurisdicción de Puerto Rico. No, ¿verdad? Por norma general, un estado o una jurisdicción no puede castigar por una acción que se cometió en otro estado porque esa acción sea criminal en ¿verdad? Pienso y doy el ejemplo del trabajo sexual, ¿verdad? En algunas jurisdicciones el trabajo sexual es legal, en Puerto Rico es un delito, pero una persona que vaya y hace trabajo sexual en Las Vegas no puede llegar a Puerto Rico y ser procesada por el delito de prostitución, ¿verdad? Que es como está tipificado aquí en el Código Penal. Distinto sería el caso si tratara de un delito federal, ¿verdad? Donde está totalmente, ¿verdad?, ese poder del gobierno federal de poder perseguir a la persona donde quiera que la persona vaya, ¿verdad? Para llevarla ante la justicia. Y otra pregunta que nos hacen es si las organizaciones sin fines de lucro pueden apoyar a esta familia. Y la realidad es que ausentes fondos públicos, ausentes prohibiciones o restricciones de una subvención, no hay ningún problema con que organizaciones se sumen a lo que se llama en los Estados Unidos, o se le ha dado el nombre de los non-profit railroads, que es como underground railroads, que es como en los tiempos de la esclavitud. El underground railroad llevaba a las personas esclavizadas de los estados que todavía eran esclavistas a los estados donde ya se había dado la abolición, del sur al norte, y a través de lo que se conocía, ¿verdad?, como un tren subterráneo, que era literalmente un sistema de casa, de solidaridades, donde estas personas se podían mover de manera más segura de un sitio a otro y procurar, ¿verdad?, la libertad en ese tiempo, en ese contexto, ¿no? En el caso de este tipo de servicios, pues son sin fines de lucro las que se encargan de apoyar a mujeres que coño, de por sí no pueden pagar el aborto, pues tampoco pueden pagar ni el viaje, ni el lugar de estadía, ni el hospedaje, ni la comida, ni la gasolina. Así que se les apoya, ¿verdad?, para que se puedan mover a los estados donde sí pueden tener acceso a derechos sexuales y reproductivos. Y en el caso de esto también, ¿verdad?, pues pasa lo mismo. Y la alternativa es la siguiente. Es condenar a estos jóvenes a no van a recibir el tratamiento médico que desean y necesitan, porque esto es una condición de salud. Y que esos jóvenes sufran las consecuencias de no tenerlo, desde los daños fisiológicos a quienes se les interrumpen las terapias, hasta los daños de salud mental, hasta el suicidio, hasta el maltrato, el suicidio. O
que estas familias van a procurar los servicios, sí o sí, y los van a procurar o de manera insegura y clandestina, sin regulación, o que los puedan procurar de manera acompañada por profesionales de la salud, en lugares donde estos procesos se puedan reconocer y la gente no tenga que andar de manera clandestina. Es como en ese sentido, y vuelvo al ejemplo del aborto, porque es muy parecido. El aborto va a seguir ocurriendo aunque lo ilegalicen. Lo que pasa es que cuando ilegalizan el aborto, la gente lo hace de manera insegura, de manera clandestina. Las mujeres mueren de infecciones, de procedimientos mal hechos, mueren de eso. Y garantizar el aborto libre, seguro y accesible es una manera de garantizar la salud de esas mujeres, su bienestar. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Y pasa lo mismo, está pasando lo mismo con el tema de las terapias hormonales. Sí, así que esto es un pésimo proyecto de ley aprobado por esta administración y no es para menos. Glory, nos queda muy poco tiempo, que yo sé que tú quieres tocar el tema de violencia doméstica, así que quizás dedicarle 3 minutos a este tema. ¿Qué tú crees? Pues bueno, el asunto de la que queríamos hablar y que siempre ponernos al día con la política pública nos toma más tiempo, ¿verdad?, de lo que pensamos. Sí, nos toma más tiempo de lo que pensamos, pero queríamos hablar de que recientemente también se aprobó una ley para enmendar la ley de violencia doméstica. Salió en los medios recientemente que los albergues estaban pidiendo más servicios para poder dar cumplimiento con esta ley, y es una ley donde explícitamente se dice que como parte de la violencia doméstica se reconoce la amenaza y el daño a las mascotas o los animales de servicio de las mujeres, mayormente, ¿verdad?, de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Nosotros los hemos visto en los tribunales con mucha regularidad por muchos años. Esta amenaza de que te voy a matar al perro, amenazas de que te voy a tirar al perro por el segundo piso y otro tipo de cosas muy terribles, y además de otros animales. Este proyecto de ley lo que hace es enmendar la definición de violencia doméstica y otras partes de la ley 54 para incluir expresamente que ese maltrato o amenaza de maltrato de los animales con la intención de hacerle daño emocional a la persona que está siendo víctima de la violencia doméstica también es parte. Nosotros siempre lo habíamos litigado como parte de la prohibición de hacer daño emocional y la intención de causar daño emocional a la víctima. También lo habíamos trabajado desde la perspectiva de la amenaza o el daño a la propiedad de la víctima, pero ahora está incluido como parte de la ley 54 expresamente. Y los albergues están pidiendo apoyo y están pidiendo ayuda porque se reconoce, ¿verdad?, que entonces hay que ayudar a esa mascota porque no se puede quedar perdida, no se puede quedar desprovista porque era parte de ese vínculo familiar, ¿verdad? Y están pidiendo ayuda y auxilio para poder asumir entonces esta nueva responsabilidad que por ley se le está imponiendo. Me parece que el gobierno debe responder para poder asistir a los albergues a poder cumplir con esto, ¿verdad? A poder darle apoyo. Los albergues llevan tiempo pidiendo esto, mucho tiempo pidiendo ayuda para poder tener a las mascotas y haciendo, como decimos por ahí, de tripas corazones para poder garantizar la seguridad, la estabilidad y el bienestar de esa mascota, que a veces es una, pero a veces son más de una. A veces son diferentes tipos de mascotas, perros, gatos, canarios, por ejemplo, y por ejemplo, pues quizás algún santuario o alguna casa de acogida de animales no puede recibir todos los animales, así que representa un peso muy grande para el albergue poder hacer coordinaciones para garantizar el bienestar de estos animales. Así que me parece que el llamado a la legislatura y el llamado al Ejecutivo de proveerles ayuda y apoyo económico para poder cumplir con esta responsabilidad no es urgente solamente, sino que lleva años de pelea y años de lucha, y que yo entiendo que este es el momento de responder. Si este año se reconoció y la gobernadora firmó la ley 5 del 2025, debe asumir a la misma vez apoyar a los albergues para poder dar cumplimiento a esta ley. Y de ahí no se ha dado ningún paso afirmativo, ¿verdad?, sobre aprobación de un presupuesto de emergencia. Y yo creo que una de las cosas también que hacen con los albergues, que yo creo que son una herramienta importante no solamente en la protección de sobrevivientes, sino en el quehacer de política pública, porque al final bregan directamente con las sobrevivientes, claro, y podrían tener un rol todavía mucho más incidencia. Es que hay un ejercicio, ¿verdad?, de tratar de acallarlos con el tema de los fondos. Sí. Fondos federales que ahora se están viendo restrictos, fondos locales
locales, pues de los cuales no se habla mucho, y yo creo que es importante, ¿verdad? Sí. El gobierno de Puerto Rico tiene su presupuesto, y perdón, Glory, tenían su presupuesto, lo que se conoce como un fondo de emergencia de unos .3 mil millones de dólares. De eso, ese es el fondo de emergencia que una vez hablábamos aquí hace par de meses cuando el gobierno de Puerto Rico no quiso ir a donde FEMA para las inundaciones y sacaron dinero de ahí, $1 millón de pesos. Pues ese fondo se va alimentando y se supone que vuelve y se repueble. Y yo creo que la determinación de que los albergues dan un servicio esencial y crítico es tan y tan medular que debería haber una asignación de esos fondos de emergencia, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De un estado de emergencia, y que la declaración de emergencia, ¿verdad? Que sigue por ahí, y que yo no sé si se dejó sin efecto, ¿verdad? Pero la declaración, ¿verdad? Que murió. La declaración de emergencia debió haber tenido como consecuencia mínima una asignación recurrente a esos albergues, salida de esos fondos de emergencia, y hacerla recurrente para liberarlos de presiones políticas o de ejercicios de represalia, porque yo también creo que hay mucha represalia con este tema de la violencia de género. Sí, y yo creo que el gobierno no solamente tiene la responsabilidad de ayudar a la víctima, hemos estado hablando y trayendo más, ¿verdad? Las organizaciones a la atención pública, al ojo público, la necesidad de proteger los menores que están envueltos en esa violencia y los familiares que están también siendo impactados por esa violencia de género. Y oye, quitarle el perrito al nene, quitarle el perrito a la nena, que el perrito sea y la amenaza y los menores vean que el perrito también está o el perrote, porque puede ser un perro muy grande también, está siendo victimizado o golpeado o de alguna forma amenazado, es muy terrible para esos niños y niñas que están viendo esa situación. Y entonces, como hablábamos ahorita, queremos proteger la niñez, pero entonces protegemos y hacemos cosas que no tienen que ver con la protección real de la niñez, y cuando aquí hay un problema que está impactando a la niñez directamente, entonces no hay fondos. Nadie dice nada. Tienen que estar las organizaciones suplicando, yendo a la prensa para poder cumplir con eso. Y me parece a mí que una de las cosas terapéuticas más bonitas que pudieran tener a su haber las sobrevivientes y sus hijos en los albergues es tener a su mascota, y que esa mascota sea parte de esa recuperación, es parte de esa normalidad de esos niños, ese juego, compartirlo quizás con otros niños que también están en la situación de albergue, y que puede ser bien terapéutica para toda la comunidad que está dentro del albergue, tener un animalito ahí. Sin embargo, pues todavía no es la prioridad, y no vemos, ¿verdad?, como este tipo de cosas, claro, están incluidas, ¿verdad?, dentro de los procesos. Así que el llamado está ahí. El llamado está ahí, y yo creo que, aunque no vamos a hablar de eso, ¿verdad? No se ha aprobado todavía ningún proyecto protector con el tema de las comunidades inmigrantes. El gobierno de Puerto Rico ha sido muy efectivo no dándole paso a ningún proyecto, de los cuales se han radicado varios. No solamente pensando en ciudades santuarios, sino también pensando en los procedimientos de menores e inmigrantes, en la confidencialidad de los documentos de inmigrantes, y ni uno solo ha llegado a ninguna comisión. Han sido detenidos, ¿verdad? Y yo creo que es una manera también de seguir afianzando, pues, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Este proyecto que tiene que ver con las personas trans, las juventudes trans, que no hacía falta, este proyecto de animales, que yo creo que sí que es loable el tema de los animales, pero ya se incluía en la ley 54, y que más bien se debería tratar de un proyecto protector de los albergues y la relación de las familias, del entorno familiar con esa mascota, y entonces este proyecto tan importante que se queda guindando. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico tenemos un observatorio de política pública, Gloria, quizás cerrar con eso. Sí, yo creo que para poder ayudar a las organizaciones y también a la gente a entender montón de cosas que están pasando a la misma vez en la legislatura de aquí, en la legislatura federal, las órdenes ejecutivas que siguen estando, aunque no están en el ojo público en este momento, tenemos un observatorio de política pública que estamos poblando todo el tiempo, y que lo que hace es facilitar para que las personas puedan acceder a lo que son los proyectos de ley que se han radicado. Y este observatorio tiene una herramienta muy buena, que es el buscador, y es un buscador que uno puede utilizar poniendo una palabra clave, puedes utilizarlo poniendo el nombre de un senador o senadora, representante, para poder buscar específicamente qué es lo que ese legislador está presentando, o puedes buscar un tema para ver qué se ha presentado sobre ese tema, ¿verdad? Y estamos hablando de temas de derechos humanos, de temas que tienen que ver con el ambiente y temas que nos atañen, ¿verdad?, y que nos afectan la vida diaria. No están absolutamente todos los proyectos de ley, porque para eso está Sutra, que es la plataforma del Capitolio, ¿verdad?, para la búsqueda y el estatus de los procesos, pero también, ¿verdad?, de todos los proyectos de ley. Pero en el observatorio estamos hablando de política pública que tiene que ver con derechos humanos. Es gratuito, pues lo puedes acceder a través de nuestra página ayudalegalpuertorico.org.
www.ccc.org/observatorio-ALPR. Le vamos a pedir a Wilton que nos haga el favor de poner la dirección por aquí en algún momento. Porque es bien largo, yo me confundí todo, yo no es sé, muy largo. Me quedé a mitad. Es muy largo. Y me atacó. Igual en la descripción podemos poner el enlace para que todas puedan entrar y todas puedan visitarlo. Es una herramienta muy buena, muy visitada, y queremos que siga estando disponible y que más personas puedan conocer de ella para que podamos ayudarnos, ¿verdad? Las organizaciones, la gente, las comunidades. Estamos, Glory, lo logramos. Lo logramos. High five de nuevo. High five. Y nos portamos súper bien. Claro que sí.